Bendiciones, es un gusto poderles saludar y poder compartir con ustedes otra pequeña meditación de la palabra de Dios. Me siento muy agradecida con Dios de ser ese instrumento para poder compartir su santa y bendita palabra. Como siempre lo digo, somos muy afortunados que Dios nos haya perdonado nuestros pecados, que Jesucristo se haya entregado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Es algo, un sacrificio que no tiene precio y un sacrificio que solamente Jesucristo lo podía hacer, nadie más lo podía hacer. Así es que tenemos que estar muy agradecidos y reconocer que sin Dios nosotros somos nada, pero que si Dios está con nosotros, como dice su palabra, somos más que vencedores. Así es que tenemos que estar alegres en el Señor. No importa lo que nosotros estemos viviendo, lo que nosotros estemos pasando, tener esa alegría en el Señor, ese gozo del Espíritu Santo, de decir, Señor, sé que tú estás conmigo y que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? No importa lo que el enemigo quiera ponernos en nuestro camino, sabemos que Dios va con nosotros y que cada cosa que nosotros vivimos es con un propósito, y ese propósito es que el nombre de Dios sea glorificado, como dice su palabra, que todo lo que nosotros vivimos es con un propósito, y ese propósito es que Dios quiere mostrarnos a nosotros quién Él es, y que nosotros podamos confiar en Él y darle la honra y la gloria a Él, porque solo Él se merece toda honra, porque toda cosa buena, toda buena dádiva, como dice su palabra, y todo don perfecto proviene de Dios. Así es que hoy vamos a estar meditando. Yo he titulado esta pequeña meditación: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Así es. Y vamos a estar leyendo en Santiago capítulo 1, versículo 17. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra nos dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es. Aquí la palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de las riquezas, de la familia, del empleo, de los bienes, de los talentos, de todas nuestras bendiciones y aún de las que soñamos alcanzar. Todo eso viene de Dios. Así es que Dios es la fuente de cada uno de ellos, y que por su gracia es que se adquieren. Todo lo que nosotros tenemos es porque Dios le ha placido. Así es que muchas veces tal vez el ser humano, él se engrandece porque tal vez tiene un talento de cantar, un talento de tocar un instrumento, un talento de dibujar, un talento tal vez de pintar. Son tantas cosas que Dios nos da a nosotros, que nosotros nacemos con eso, pero eso sabemos nosotros que Dios es el único que nos da. Y cuando nosotros reconocemos que todo eso le pertenece a Dios, es muy bonito. Y también nosotros como cristianos, también su palabra dice que Dios también nos da a nosotros dones, que eso ya se recibe ya cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Allí también Dios nos da dones. Hay muchos dones, hay dones de personas que tienen el don de sanación, son dones de enseñar, también de administrar. Son muchos los que Dios nos da, y qué bonito cuando nosotros reconocemos que todo eso bueno que nosotros tenemos
es gracias a Dios. Como una vez Jesucristo, cuando él anduvo acá en la tierra, él dijo, ¿por qué me llamas? Me llaman bueno, dijo. Bueno, dijo, solo es mi Padre que está en los cielos. Ahí Dios nos quería, dándonos a entender a nosotros que todo lo bueno proviene de allá arriba. Así es que nosotros tenemos que reconocer que el dueño de todo es Dios y que todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios. Todo, todo. No es porque nosotros seamos inteligentes, no es porque nosotros nos esforzamos, porque sí, la palabra de Dios nos dice también que nosotros seamos fuertes, que seamos valientes, que nos esforcemos, pero nosotros tenemos que reconocer primero a Dios, de poner a Dios primero y después nuestro esfuerzo. Y en cada paso de nuestra vida, como dice su palabra, que no nos apoyemos nosotros en nuestra propia prudencia, sino que reconozcamos a Dios y saber que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia. El ser humano sí cambia. Entonces por eso también su palabra nos dice en Números 23:19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no hará, dice, habló y no lo ejecutará. Así es que Dios, todo lo que Dios nos dice en su palabra, Él lo cumple y lo va cumpliendo cada paso de nuestra vida. No es que la palabra de Dios se va a cumplir en un día en nuestra vida. Es mientras nosotros vayamos caminando con Jesucristo, ahí Dios nos va a nosotros mostrando su camino. Dios nos va mostrando lo que Él es. Así es que tenemos que reconocer a Dios en cada paso de nuestra vida. Reconocer a Dios que todo lo que nosotros poseemos, nuestra familia, proviene de Dios, nuestros cónyuges, nuestros hijos, todo nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros bienes, todo le pertenece a Dios. Nosotros solo somos administradores. Es lo único que somos, administradores de lo que Dios nos da. Y tenemos nosotros que darle la honra y la gloria a Dios, porque Él es el único que se la merece, porque Dios no cambia. Es Dios y Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que tenemos que tener esa certeza que si nosotros confiamos en Dios, si nosotros esperamos en Dios, Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios, porque hay muchas cosas que tal vez nosotros las pedimos, pero muchas veces no las obtenemos, pero es que Dios sabe lo mejor. A lo mejor lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios, eso nos va a apartar del propósito de Él. Y como Él conoce todo, Él sabe todo, entonces Él sabe cuándo decir sí y cuándo decir no, como un padre de familia, ¿no? Hay muchas cosas que los hijos a veces piden y el padre, como él sabe qué darle a sus hijos, hay muchas veces que le dice, hijo, no te puedo dar esto por esto y esto. Y le dice, hijo, sí, te voy a dar esto porque sí, tú lo puedes usar o tú lo puedes tener. Así es nuestro Padre Celestial también. Así es que tenemos que tener esa confianza en el Señor, siempre confiar en Él, porque aquí como dice su palabra, dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y tenemos que tener esa confianza en Él siempre. Nuestra mirada esté puesta en el Señor. No importa lo que el enemigo quiera ponernos en nuestro camino, saber que Dios está al control. Y siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber muchas cosas que nosotros quizás decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué a mí me pasa esto? Sabemos que Dios está al control y que su palabra dice que todo lo que nos pasa a nosotros, eso obra para bien, porque Dios lo que el enemigo quiere usar para destruirlo, para destruirnos, Dios lo usa a nosotros para que nosotros seamos más fuertes, seamos valientes
y que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Así es que ha sido de mucha bendición para mí poder compartir con ustedes esta pequeña porción de la palabra de Dios y que sea Dios fortaleciéndoles siempre a seguir adelante, que sea Dios dándoles mucha sabiduría para que ustedes puedan entender la palabra de Dios, puedan vivirla y también puedan enseñarla, compartir con las personas que los rodean y también con aquellas personas que tal vez pueden compartir un video o tal vez una llamada. Nosotros podemos compartir la palabra de Dios de diferente manera. Así es que gloria a Dios por ello. Así es que Dios te bendiga. Hasta la próxima.